4 de enero de 1514. Se publica la Real Cédula que regula el matrimonio entre españoles e indígenas de toda América. Esto dio comienzo al mestizaje en América, una realidad de la legislación española que no tiene comparación con ningún otro imperio en expansión. La publicación del 14 de enero de 1514 de la cédula real que regulaba los matrimonios entre súbditos del imperio, procedentes de Europa y súbditos originarios de América. ¿Cuándo empleamos la palabra súbditos? La Real Orden no implicaba solo a los castellanos. Además de eso, cualquier europeo que estuviese bajo el imperio de Fernando el Católico. Todos debían de atenerse al contenido de esta ley. Y en ese momento se encontraban en la aventura, no solo procedentes de la península ibérica, sino también genoveses napolitanos originarios de la actual Holanda, entre muchos otros. Nada que ver el mundo anglosajón. Jamás produjo este tipo de leyes, o en todo caso sí lo hizo, pero fue en el sentido contrario. Por ejemplo, en Australia se impusieron limitaciones raciales a la inmigración de indígenas y se pusieron trabas a la unión Mistasen en 1901. En Kenia en 1915 se publicaron leyes en el mismo sentido. En 1949 en Sudáfrica se publicaron leyes prohibiendo los matrimonios mixtos. Solo hace 50 años que en Estados Unidos se derogaron las últimas leyes contra el matrimonio mixto. Es indudable que la legislación del Imperio Español no solo fue la vanguardia de su tiempo, sino que se anticipó en siglos a lo que hicieron otros pueblos y otras culturas. Amigos, soy Paco, soldado de los tercios españoles. Ahora ha llegado la hora de apoyarnos. Y recuerden, los tercios dejaron sus vidas en la lucha. Ustedes solo tienen que dejar un me gusta y suscribirse. Adelante, patriotas del mundo. Rendirse no es opción. Debido a la inmensidad de los dominios españoles, se vio obligado a que con medios navales se tuviera que defender un imperio global. Los tercios embarcados combatieron en barcos y playas, tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico. La vida a bordo era muy dura para los infantes. El combate a bordo dependía de cada zona. Galeras en el Mediterráneo que abordaban desde la proa y galeones en el Atlántico que abordaban desde el costado del buque. También participaron en desembarcos.
Acciones destacadas. Malta, 1565. Lepanto, 1571. La Goleta, Túnez, 1574. Argel, 1541. Estas dos últimas con derrotas. Anexión de Portugal, 1580. Isla Tercera de las Azores. Participan en defensa de convoys marítimos contra piratas ingleses y holandeses. La actual infantería de marina española proviene de estos tercios. Entre ellos destacaba Tercio de la Liga, Mar de Nápoles, Tercio de la Mar Océano. Juan Josep Pérez Hernández. Fue un gran oficial de marina de la Real Armada Española y un gran explorador de naturaleza mallorquín, nacido en 1725 y murió en la costa de California en 1775. Fue un oficial de la Marina Española y participó en varias expediciones de exploración de la costa del Océano Pacífico de Norteamérica, las más al norte realizado hasta esa fecha. Fue navegante de navío con dirección en la ruta de América a Filipinas y en 1768 lo destinaron al puerto de San Blas, en la costa del actual estado mexicano de Nayarit. Ascendido a alférez de fragata, y su misión era la de explorar la Alta California. Zarpó en 1769 desde el Cabo San Lucas y llegó hasta San Diego, explorando la costa del Pacífico noroeste con ideas de llegar a los 60 grados de latitud norte, cerca de la latitud de la actual ciudad alasqueña de Córdoba. El Santiago zarpó el 24 de enero de 1774. Y tras pasar por la isla de Nutra, en los 49,6 grados norte, isla costera perteneciente al frente occidental de la gran isla de Vancouver, en julio llegó a los 54 grados 40. Justo al lado de la punta noroeste de Isla Lángara, una isla costera en el extremo septentrional de las Islas de la Reina Carlota. Allí entablaron contacto con un grupo de nativos, caídos debido a la falta de víveres y al mal estado de su tripulación. Juan Josep puso rumbo al sur en este punto a pesar de las órdenes del virrey de alcanzar 60 grados norte. Llegó de regreso a nuestro ron del 7 de agosto de 1774. Y realizó frecuentes contactos con los nativos. Pérez dio nombre a varios accidentes geográficos destacados. Uno de ellos el Cerro Nevado de Santa Rosalía, el actual Monte Olympus en el estado de Washington. Pérez Hernández falleció de escorbuto en la travesía de regreso el 3 de noviembre de 1775. En algún lugar en alta mar entre Monterrey y San Blas. Se le hizo un honroso sepelio y su cuerpo fue lanzado al mar, con una misa, una salva de disparos y un cañonazo final. Un verdadero héroe nacional, por haber dirigido expediciones europeas por tierras desconocidas. En su honor ha sido bautizado el Juan Pérez Rom, uno de los muchos entrantes de la costa oriental de la isla Mores, archipiélago de las Islas de la Reina Carlota. Fuente geográfica Sosiego de Pacífica en 1907.